pasa? ¿Qué tal, Ortiz? ¿Cómo Mo- va, tío? Morante Millennial. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío. Nada, otra semanita más por aquí. En esta ocasión para hablar de la McDonaldización, este concepto sociológico bueno, tú has tenido bien a darme a conocer a través de un artículo y nada, si te parece, podemos empezar a hablar del concepto del autor, si no me equivoco, se llamaba Ritzer. Antes de récord Así es. hemos estado comentando que posiblemente era de origen sajón, pero bueno, el tío vivía en Estados Unidos. Y así como dato curioso. Bueno, si quieres empieza a botar la charrada sobre el concepto. Sí, pues mira, este concepto es uno de los conceptos que cuando se hace la carrera de sociología, el grado, llega un punto que se presenta, ¿no? Llegas a clase y te lo echan, ¿no? Para explicarte, entre otras cosas, que este concepto de McDonaldización surge como metáfora para hacernos entender este proceso de homogenización, convergencia, unión. Convergencia y unión. Convergencia y unión de no solo de estilos de vida, sino también de formas de pensar, ¿no? De dinámicas sociales, de dinámicas políticas, ¿no? En cierta manera, la McDonaldización lo que vendría a decirnos es una, pues eso, ¿no? Una estandarización de la realidad que vivenciamos, con muchas aristas, ¿no? Porque además es un concepto que puede adaptarse a muchas circunstancias. Claro, cuando yo te proponía hablar sobre este concepto, estaba viendo una película que se llama El efecto óptico, que está en Filming, que me recordaba eso, ¿no? Quizás algún día podemos hacer un podcast sobre la película, pero en cualquier caso, lo que nos muestra la película es dos protagonistas que viajan a Nueva York, pero la secuencia de imágenes no te permiten ver si realmente es Nueva York o no. Por lo tanto, lo que a mí me transportó, lo que me permitió inferir, es esta McDonaldización en tanto que edificios que se replican en las grandes urbes, en calles que son calcadas y que podemos ver en distintas ciudades, ¿no? Claro, como decía antes, esta idea de McDonaldización que surge como metáfora y también a mí me reportaba a esta idea de lo igual que nos habla Byung-Chul Han, es decir, después de la caída del muro de Berlín, esto lo hemos comentado muchas veces, hay una finalización de grandes discursos, de propuestas que cuestionan el statu quo y nos vemos sumergidos en precisamente esto, ¿no? Lo igual, lo, lo de siempre, en tanto que no podemos encontrar propuestas subversivas, no podemos encontrar relatos que nos permitan construir umbrales, ¿no? Por lo tanto, la cuestión que te lanzo es si tú consideras que la McDonaldización sigue presente, el concepto es un concepto homologable en la actualidad, o tal y como lo contextualizó en su momento el autor, ¿crees que ha habido algunos elementos que han modificado pues, su concepto origen? Sí, yo creo que, claro, habría que aclarar que, digamos, el concepto de racionalidad, el concepto de eficiencia, era previo a la aparición de la McDonaldización de la sociedad, es decir, el ser humano, si se caracteriza por algo, es por digamos, esta tendencia a la racionalización, ¿no? No es algo propio de los tiempos posmodernos, ni de los tiempos posmodernos, ni del capitalismo, el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, etcétera, ¿no? Y es algo propio del ser humano. Ahora bien, quizás esta racionalidad llevada al extremo sí que es propio de sociedades McDonaldizadas, ¿no? Primero habría que definir un poco a qué se refería el autor, George Pfizer, iba a decir Ritzer.
con el concepto. Aquí tengo la definición. Perseguir el control, el deseo de lo previsible y un mayor acento en los resultados cuantitativos que en la calidad. Tendencia a valorar la racionalidad como sistema eficiente de gestión de la vida cotidiana en la sociedad. Pues yo creo que esto, si no me equivoco, esta definición, digamos, este concepto es del 93 y a día de hoy se puede aplicar perfectamente porque al final nuestra sociedad está imbuida y nuestra manera y nuestro prisma, digamos, ideológico está imbuido totalmente por la productividad, por el coste de oportunidad, por la eficiencia, por el mayor beneficio posible, etcétera, etcétera, ¿no? La inversión. Utilizar el verbo invertir para hablar del tiempo, que esto, por cierto, es un calco del inglés. Todo este tipo de elementos existen, ¿no? Hoy en día. Pero yo sí que antes lo comentábamos también, off the record, no estoy de acuerdo totalmente en el sentido en que, según esta definición, se deja de lado toda la emotividad y todo, digamos, todos aquellos elementos que no son racionales. Yo creo que no es verdad que el capitalismo, a través del soft power, a través del smart power, a través de elementos, digamos, más de dejar que nos divirtamos que de ordenarnos y de imponernos, es una imposición menos explícita y a través de la emotividad también se consigue esta voluntad constante de eficacia, de productividad y de hecho es bastante más inteligente y como consecuencia bastante más productiva, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que no hay que no hay que separar este concepto de McDonaldización del uso de la emotividad, del uso de las pasiones, de la emoción constante, porque como bien nos decía Vicente Verdú, al cual muchas veces hemos hecho referencia, vivimos en el capitalismo de ficción y la ficción vive de las emociones, porque si no hay emociones, pues la ficción no te la puedes inventar, ¿no? Se sustenta exactamente en las emociones. Y entonces yo creo que este concepto debería actualizarse, al menos en la manera en que yo entiendo que se refería a él en el 93, el autor. No sé si estás de acuerdo con esto. Por otro lado, sí que es verdad que alguien podría decir, bueno, pero es que a través de esa emocionalización, aún así lo que se busca siempre en última instancia es el aumento de la productividad. Y es un debate y yo pues seguramente estaré de acuerdo. No sé qué piensas, digamos, de si es una falla que tiene la descripción, si haría falta actualizarla o si tú no estás de acuerdo. No, cuando él plantea este concepto, lo que hace, a mi entender, es replicar esta lógica del Homo economicus, ¿no? De este individuo empresario de sí mismo que replica las lógicas del mercado en sus prácticas y en sus comportamientos. Ahora bien, como comentabas, el advenimiento del capitalismo de ficción, esta capacidad que ha tenido la clase capitalista para reinventar el capitalismo y así intentar perpetuar la continuidad en el flujo de capital, lo que ha provocado es que esta emocionalidad entre en juego y, a mi entender, se sitúe como un complemento más, ¿no? Como un ingrediente más para intentar interpelar al sujeto, al individuo. Yo como te comentaba antes de empezar el directo, a mi entender, la emocionalidad, como digo, entra en juego, pero esto no quiere decir que no exista en el sujeto esta racionalidad, esta eficiencia, esta optimización, ¿no? El hecho de actuar basándonos en la conquista de un valor añadido que nos puede reportar un provecho es, en cierto modo, lo que nos está diciendo Ritzer con la McDonaldización. Si a esto le sumamos, pues, la emocionalidad, lo que provoca es, entre otras cosas, que esté presente, pero en ningún caso no contrarresta estos postulados y como indicas, se tendría que quizás reformular, intentar incluir, ¿no? este fenómeno para ser más fidedigno, ¿no? a la realidad. Si quieres pasamos a la siguiente cuestión que yo tengo apuntada. Sí, bueno, un pequeño apunte en el artículo digamos, sobre el que estamos tratando el podcast.
Habla de las 4 características esenciales del concepto de McDonaldización. Las tengo aquí: eficiencia, calculabilidad, uniformidad y control mediante la automatización. Y claro, en el contexto de la lógica posmoderna, pues en principio, al menos de manera explícita, estas características no caben, ¿no? Porque la posmodernidad es fluidez, es ruptura de la rigidez, es libertad en ese sentido, etcétera. Claro, yo no creo que sea así, ¿no? Digo que teóricamente es así. Entonces, claro, yo creo que lo que pasa es un poco lo que apuntabas tú. Al final lo que ocurre es esta combinación de esta supuesta ruptura de la rigidez, ruptura de la automatización del control mediante esta y de la calculabilidad. Parece que no se calcula absolutamente nada, que todo surge según su libre albedrío y wow, qué libres somos todos, pero en realidad no es más que el mecanismo que tiene el posmodernismo y su sistema económico, que es el capitalismo actual, financiero, para que seamos lo más productivos posible. Al final yo creo que es algo tan simple como esto y supongo que esta es la combinación y la respuesta, un poco lo que apuntábamos. La hibridación de ambas dimensiones, ¿no? Esa convergencia. Porque además no hay que olvidar que el sujeto, en tanto que posmoderno, y Lipovetsky pues, ha redactado muchísimas páginas, nos dice, ¿no? Esa transformación constante, ¿no? De los gustos y las preferencias, pero no por eso, no por ese cambio constante, no implica que no exista esa idea de el valor añadido, ¿no? Esa búsqueda de la ganancia para la obtención, como decíamos, de un valor, un provecho, ¿no? Y bueno, creo que lo que apuntas de esta hibridación, esta convergencia entre los dos espacios, creo que sería el punto medio y el adecuado. Si quieres, te comento la segunda cuestión que yo tenía aquí apuntada, y es que, como decíamos al inicio, ¿no? Esta homogenización, esta yuxtaposición de elementos provoca, ¿no? Que nos encontremos delante de una realidad social que en muchos casos puede parecernos semejante, igual, ¿no? Antes hablaba de las ciudades, hablaba de las calles, pero también, por ejemplo, cuando visitamos una tienda, un Zara, un H&M, independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, si miras 360 grados, vas a ver que todas las tiendas son iguales, están pintadas con el mismo color, tienen el mismo suelo y tienen los mismos maniquís y la misma ropa. Entonces, si tú estás en Nueva York en un Zara, sabes que estás allí porque sabes que estás en Nueva York, pero si te vendaran los ojos y te pusieran en Barcelona, quizás pensarías que seguirías en Nueva York, ¿no? Por esta idea de lo igual. Ahora bien, Byung-Chul Han también nos habla que esta idea de McDonaldización, en tanto que homogenización, no se corresponde con las lógicas del mercado actual. ¿Por qué? Porque el mercado actual entiende que las lógicas posmodernas reinan en nuestra cotidianidad y que podemos encontrar muchas más subjetividades, ¿no? Por lo tanto, el mercado lo que hace es diversificarse para intentar interpelar a todas estas subjetividades, a todas estas identidades posmodernas, ¿no? Como muchas veces hemos hablado, ¿no? Esta liquidez, esta ligereza que hace que, como también comentábamos hace unos minutos, ¿no? Estos cambios constantes, estas transformaciones, pues provoquen que el mercado deba adaptarse, ¿no? Para intentar subsistir. Aquí me venían dos ideas a la mente. La primera, la comida fusión, ¿no? Como metáfora a lo que estoy relatando, o el arreglado pero informal, que creo que también puede ser una metáfora interesante. Entonces, ¿tú crees también que este mercado intenta romper con esta homogenización para interpelar estas subjetividades posmodernas? ¿O por el contrario, no estás de acuerdo con Byung-Chul Han y consideras que no, ¿no? Que todavía existe esta idea de homogenización y que este fenómeno es el hegemónico? Y luego los ejemplos
visibilizados, ¿no? que he comentado simplemente son residuales, espurios y puntuales. No, yo estoy de acuerdo con Byung-Chul Han en el sentido en que es un mecanismo que tiene el sistema económico para, pues digamos, para que todo el mundo consuma más. Pero creo que es una falsa heterogeneización, ¿no? Es una falsa ruptura con la homogeneidad, porque es tan simple como la frase esta típica de si todos somos especiales, nadie es especial, ¿no? Es decir, los motivos, los principios, las esencias que mueven los objetos centrales, esenciales y originarios que mueve a la gente a autodefinirse de una manera diferente o a buscar la definición auténtica, la identidad de cada uno, que es diferenciada de la del resto, etcétera, son los mismos. Y por tanto, si el origen es el mismo, el final es exactamente el mismo. No existe tal ruptura con la homogeneidad. No es más que, pues digamos, la premisa del posmodernismo, ¿no? Una Rompe con falsa todo. percepción. Exacto, tú ponías ejemplos acertados de la comida. Por ejemplo, también podemos hablar de las artes marciales mixtas, ¿no? Vamos a fusionar un montón de artes marciales diferentes. También podemos hablar digamos, de la fusión de identidades y de sexualidades, ¿no? Género fluido, o sea, ese tipo de mandangas posmodernas. Pues no es más que el ejemplo de esa búsqueda de ruptura de la rigidez, etcétera, pero que al final, si se mueve por los mismos principios, responde a las mismas razones y como consecuencia lo que se consigue en última instancia es exactamente lo mismo. Y así acabas con esa supuesta heterogeneidad, es homogeneidad en última instancia. Entonces, estoy de acuerdo con Chul Han y con lo que tú comentabas con respecto a que el capitalismo ofrece esto, eso es verdad, pero que el objetivo real es mantener la homogeneidad. Si todos buscamos lo diferente, lo que se encuentra no es diferente, es lo mismo que busca todo el mundo, es así de simple. Y bueno, y lo veo de esta manera. No sé si te parece, podemos pasar al siguiente punto o si quieres comentar algo al respecto de esto. No, pasamos al siguiente punto, sí. Vale, vamos a hacerlo. Yo tenía aquí apuntado, bueno, una de las ideas que hemos comentado antes y que quería plantear aquí en el podcast es incongruente el cambio axiológico en términos de utilidad. Es decir, me explico. En el momento en que, a través del concepto de McDonaldización que venimos comentando, existen cosas desde el prisma de la productividad, desde el prisma de la explotación de uno mismo, el aprovechamiento máximo, etcétera, se consideran cosas útiles y otras cosas no tan útiles, bajo este prisma, insisto, el cambio de la ruptura, un poco a tenor de lo que tú estabas comentando, ¿no? De la búsqueda de ruptura de la homogeneidad, pues yo voy a cambiar lo que se considera que es útil, lo que se considera que es productivo por cosas que en teoría no son productivas y para mí van a serlo, porque yo rompo con eso. Entonces yo creo que aquí existe una incongruencia y cierta hipocresía, porque aunque eso ocurra, aunque se rompa, y lo que hasta hace poco se consideraba ilícito, ilegítimo, y a día de hoy pues es una alternativa más, siempre se hace bajo el prisma de la productividad. Entonces, al final no se rompe, no existe un cambio axiológico, un cambio del significante y del significado. No existe, simplemente cambian las etiquetas, ¿no? Entonces, como antes apuntabas tú, pues digamos que únicamente antes se consumía cine norteamericano y ahora pues también se consume cine asiático. Antes era inútil el cine asiático, no me suponía nada en términos de productividad, como se evalúa hoy, por cierto, todo el mundo lo evalúa todo en términos de productividad. Sin embargo, a día de hoy ya empieza a ser más legítimo, digamos, o más mainstream consumir este tipo de cine alternativo y, por tanto, como consecuencia, deja de ser alternativo. Pero si el cambio por el cual tú dejaste de consumir el cine hegemónico para consumir otro cine no tan hegemónico atiende a que tú consideras que es más productivo porque te enseña cosas nuevas, porque te dice cómo es el mundo en otros lugares, al final la lógica que te mueve es la misma, es lógica de la productividad y como consecuencia te da este cambio axiológico. Y nada, después de esta chapa, la pregunta que te quiero hacer es, ¿consideras que es así? Es decir, que por mucho que la gente rompa con lo establecido y consuma otros productos, otros contenidos, etcétera, considerando que así va a ser más libre o que rompe, pues eso, con lo impuesto, en realidad no lo hace porque lo que le mueve a hacerlo es exactamente la misma razón que la gente que consume lo mainstream, el aumento de la productividad. Sí, es así y es que la mentalidad de mercado
la tenemos tan interiorizada que todas nuestras acciones llevadas a cabo, por ejemplo, en nuestro tiempo libre, pues están hegemonizadas por esta lógica de lo que venimos diciendo, ¿no? La conquista de un valor añadido, la adquisición de una ganancia. Por lo tanto, intentar romper con los marcos establecidos para intentar acercarte a dinámicas no normativas, en realidad es mentirte a ti mismo, porque al fin y al cabo lo que estarás es reproduciendo esta lógica de mercado. La cuestión es si podemos alejarnos de esta lógica de mercado y mi conclusión es que no solo porque existan muchos discursos que penalizan prácticas, pues eso, no normativas, sino que intentar tener una actitud divergente de verdad es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente imposible no ejecutar un acto que no esté medido por esta lógica del provecho, de la utilidad, de la eficiencia, incluso lo más nimio. Incluso en el tiempo de trabajo no asalariado, es decir, cualquier tipo de actividad como, no sé, ordenar la habitación. Bueno, pues eso genera un provecho para el individuo, porque considera que ya tiene ordenada la habitación, ya está estructurada su mente. Muchas personas se mueven en estos términos, ¿no? Como antes he puesto el ejemplo del tiempo libre, pues porque es lo que más domino, pero ahora reflexionando me venía a la mente pues los otros tiempos, ¿no? Como el tiempo de no trabajo. Por lo tanto, no sé qué opinarás tú, pero estamos tan sumergidos en esta lógica del mercado, ¿no? Perpetuamos tanto la razón productivista en nuestros actos que es muy difícil alejarse de eso. Y lo que sucede, y ya termino, es que nuestro tiempo se convierte en un medio, no en un fin en sí mismo. El tiempo libre o el tiempo de trabajo no asalariado se convierte en un fin en sí mismo. ¿Para qué? Para conseguir este provecho, para conseguir esta utilidad que en muchos casos nos reporta satisfacción, complacencia, estatus, nos aporta incluso símbolos de distinción, signos de distinción. Entonces, esto no deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio con las perversiones que eso genera para el individuo. Y bueno, ¿tú cómo ves esta reflexión? ¿Crees que estamos maniatados de pies y manos, que nos encontremos en una camisa de fuerza, que es imposible salirnos de esta lógica de mercado o por el contrario, pues eso, ¿no? ¿Consideras que igual hay alguna opción que nos permita alejarnos y realmente provocar un cambio axiológico que nos aleje de las perversiones que supone tener interiorizado y perpetuar esta dinámica de mercado? Sí, yo creo, no sé si será por el nivel de naturalización que tengo de esa voluntad y fe en el cambio y en la ruptura postmoderna, ¿no? De la que estábamos comentando antes. Quizás es por eso. Pero yo sí que creo que es posible. Ahora bien, es jodidísimo, muy jodido, sobre todo si no eres capaz de físicamente alejarte de la sociedad de consumo en la que vivimos. Como digo, no únicamente mentalmente, sino también físicamente, porque si no es prácticamente imposible. Es muy difícil. Yo creo que sí es posible porque los sistemas de pensamiento y, digamos, las lógicas aparecen y como consecuencia también tienen la posibilidad de desaparecer y efectivamente acaban desapareciendo. Es muy posible que el capitalismo que conocemos el capitalismo que conocemos sí desaparezca, el capitalismo como sistema económico, así a género, a grosso modo, no desaparecerá, pero se adaptará. Tengo un libro de Niño Becerra, Santiago Niño Becerra, que tiene unos apellidos bonitos, que aún no me he leído,
pero bueno, el título viene a decir que en el 2065, que es un poco, digamos, una referencia, no tiene por qué ser necesariamente en el 2065, pero en el 2065 se acabará el sistema económico capitalista financiero, que es el que tenemos actualmente. Y con él, yo estoy convencido que este modo de pensar vinculado de manera, digamos, indestriable, no me sale en castellano ahora, ineludible, a la productividad, pues también se irá. El que venga puede que sea peor, no lo sé, pero que cambiará seguro, ¿no? Pero a día de hoy, yo estoy contigo, es muy jodido, es muy difícil, porque todo, incluso las experiencias, ¿no? La peña que se va a la India, se va a Tailandia, lo hace además al final en términos de utilidad. Pues bien para contarlo luego cuando vuelva, pues bien para aprender inglés, pues bien para tener en su memoria, en la recámara, experiencias que le puedan ser de utilidad a nivel laboral, para ligar, al final, aunque sea para follar. Lo estás haciendo en términos de utilidad. Y por tanto estás invirtiendo ese tiempo en aumentar tu productividad para ser un espécimen más útil y autoexplotarte de una manera más eficiente, ¿no? Entonces es muy difícil dejar de evaluar absolutamente todo en esos términos, pero yo creo que si hubo un tiempo en que no era así y efectivamente, porque si nos fijamos en nuestros abuelos e incluso en nuestros padres, vemos que no viven tan determinados por ello. Eso quiere decir que hubo tiempo cuando ellos fueron jóvenes que no era tan así. Pues yo entiendo que puede haber tiempos futuros en los que tampoco sea así. Esperemos que llegue y que podamos vivirlo, porque la verdad yo creo que genera muchísimo estrés, muchísima frustración y aún nosotros, más de una vez lo hemos comentado, que somos mínimamente conscientes de estos, pues de estos elementos, aún así los sufrimos como los que más, no estamos por encima de ellos y nada, aquí simplemente intentamos comentarlo para aliviarnos un poco el peso, pero vaya, que esto luego lo subimos a internet para ver si nos contratan en alguna consultora de prestigio. Exacto, incluso esto, ¿no? Se convierte en un medio, ¿no? Para alcanzar un provecho, una ganancia, ¿no? Sí, es así. Y bueno, yo por último simplemente comentar que está tan asentado en nuestra cotidianidad que es muy difícil alejarse de ello. Sobre todo cuando eso, ¿no? Lo tienes tan presente que pues se hace casi imposible olvidarlo, ¿no? O no tenerlo en cuenta. Has puesto el ejemplo de la India, de ese viaje, ¿no? Pero claro, es que tú imagínate que tienes algún colega que va y vuelve y no te cuenta ninguna experiencia, no comparte contigo anécdotas, no saca ningún aprendizaje. Nos parecería que ha desaprovechado el tiempo, ¿no? Que ha malgastado esa oportunidad de viajar allí. Y yo creo que eso, pues, lo que acabo de relatar ahora, pues nos sirve un poco de ejemplo global de lo que venimos diciendo, ¿no? Y es muy difícil pues alejarse de eso incluso sabiéndolo, ¿no? A mí me sorprendería muchísimo y pensaría, hostia, pero ¿cómo no ha podido, no sé, llevarse algo, ¿no? Es muy difícil alejarse de eso y bueno, probablemente estemos determinados a ello hasta que bueno, estemos en caja de pino, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Bueno, no lo sé, pero sí, es que yo creo que el ejemplo del viaje es paradigmático de esto que estamos hablando, porque el viaje, para lo que se viaja hoy en día a nuestra generación, es intrínseco a este pensamiento productivista, ¿no? Vinculado, porque no se viaja pues porque tengo que ir a comprar seda, ¿no? Y traérmela. Y ya por las experiencias, pues luego escribo un libro y vale. No, se viaja para vivirlo. Y no es necesariamente malo, pero está sin duda vinculado a esta necesidad productivista. Y bueno, yo por mi parte, si te parece, lo iría dejando. No sé si quieres comentar algo más. Nada, que aquellas personas que quieran leernos lo pueden hacer a través de nuestros blogs. Aquellas personas que quieran seguirnos, pues lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, de nuestra cuenta de Twitter, de nuestra cuenta de People. Si quieren suscribirse, lo pueden hacer en Twitch o en YouTube. Si quieren contactarnos, pues que nos contacten a través de Instagram. Que sepan que en Instagram
pues subimos y compartimos contenido millennial para intentar empoderar al precariado. Estamos en ello. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Que conste que en el siguiente podcast voy a tener ya un micro como el que tienes tú. Y entonces, pues ya poco a poco dejaremos de ser precaris. Pero bueno, todavía somos muy precarios. Pues res, aquí ho deixaríem. Que vagi molt bé. Que vaya muy bien. Adéu.